conejitos. Ah. ¿Qué pasó? ¿Podés, ¿Qué Mari? tocaste, Mari? Vamos a ver si entra. Ay, parece que se saca una selfie. Sí. Está en la playa. ¿Ella? ¿Quién es ella? Nora. Re parecida a Jacqueline. Ah, mirá. ¿Hizo las dos? Las Sí, tres. vestidas para una Patricia, fiesta, parece. ¿Quién es la abuela? La de la Nora y la de la izquierda. La bisabuela y la del medio. ¿Cuál es la izquierda? ¿Quieren que vuelva? Este en calle Entre Ríos. Mirá el corte de pelo. Sí, y porque se usaba el batido en esa época. Sí, sí, lo noto. Esto parece, no sé si es mar o el río. ¿No podemos ir algún día a la capital a buscar cosas de Nora? Mira, en la capital no hay nada. ¿Hay más? No. No, ya vimos todas. Nací en 1975, un mes después de la muerte de Nora. No llegamos a conocernos. Nora Lagos fue mi abuela y la única mujer directora del diario La Capital, el más importante de Rosario y el más antiguo del país. Cuando el diario cumplió 100 años, hubo fotos y reconocimientos a todos los directores, menos a ella. ¿Por qué? ¿Por qué no hay nada de ella en esas paredes? ¿Por qué no hay nada que recuerde su paso? Sin embargo, en esta ciudad que cambia constantemente, todas las casas y departamentos que ella habitó siguen en pie. Ay, mira esta foto. Mi madre, Patricia y yo. Fíjate cómo nos vestíamos, las dos iguales. Y el característico corte de pelo de los chicos de esa época. ¿Esta en dónde es? Esta es Boulevard Oroño. Ajá. Sí. ¿Y esta es Y mira esta. frente de Oroño? Oroño también, enfrente. ¿Y cuando llegaron de Buenos Aires? No, fuimos al Hotel Savoy. Que acá hay está la cúpula. Y después nos fuimos al calle Oroño. Ajá. ¿Y la pensión fue después de Oroño? La pensión ya es después del golpe del 55. Ajá. En la época de Después de Oroño. cárcel, persecución y todo lo demás. Nora nació el 14 de febrero de 1920 en una de las familias más tradicionales de Rosario. Su papá era Carlos Lagos y su mamá María Teresa Jobim. Su bisabuelo, Ovidio Lagos, fundó en 1867 el diario La Capital, decano de la prensa argentina. Mira, Flo.
Esta estaba en la escuela de monjas. ¿Cuál es? Mira, a ver, adivina. Fíjate, esa. Están todas vestidas de blanco y ella está de negro. Ahí había fallecido el papá. Mi abuela fue educada en los mejores colegios, con los privilegios que en esa época se podía tener. Ahí tendría 6 años, ese corte de cara. Sin embargo, ya desde chica se mostró rebelde. Nunca le perdonó a su mamá haberla puesto pupila en un colegio de monjas. Parece enojada. ¡Wow! Mira esto. Esa mirada, mirá. Desafiante. Sí. Mira acá. A los 26 años, Nora se casa con Hugo Macías, mi abuelo. Él era 24 años mayor que ella, peronista, y ya tenía un matrimonio anterior. Tuvieron 2 hijas, Patricia, mi tía, y Nora Paloma, mi mamá. Mirá la pinta, la verdad que tenía una facha bárbara. Muy lindo. Esto que era bastante grande ya. Le llevaba varios años a Nora, ¿no? Acá sí, le llevaba 24 años. Él ya cuando se casaron ya era un guionista reconocido, había hecho montones de películas, ya desde el 42 que venía escribiendo y haciendo películas. Primero en esa época vivíamos en la calle Sinclair. Bueno, y ahí hacían muchas tertulias, me acuerdo, porque ellos, digamos, estaban en el ambiente cultural de la época, que ya venían siendo afines al peronismo. Mi padre había seguido la línea nacional, digamos, con el asunto de las películas. Mi abuelo era un escritor y guionista exitoso en el ambiente cultural de ese momento. Sus películas rescataban lo nacional y lo popular, valores compartidos por el peronismo. El nombre artístico que usaba era Hugo McDougall. 1951 marcará el retorno del cine argentino a las cosas nuestras. El gran actor Enrique Muñoz firma contrato en Emelco para filmar Caballito Criollo. Aquí le vemos con el director de producción de nuestro sello, Muñoz Aspiri, y ahora brindando con este y Hugo McDougall, autor del libro. Con un marco de extraordinaria magnificencia se realiza en Mar del Plata el primer festival del cine argentino. Hugo y Nora se movían dentro de un círculo de artistas. En su departamento compartían cenas con Amelia Bence, Zuli Moreno, Enrique Muñoz, Tania, Enrique Santos Discépolo y Homero Mansi. Seguramente fue en esos encuentros donde se fortaleció su adhesión y compromiso con la causa justicialista. Quien pone de manifiesto el éxito rotundo de la cinematografía argentina, que lanza un mensaje de superación en esta primera muestra de su poderío. A principios de 1953, Nora y Hugo, junto a mi mamá y mi tía, se instalan por unos meses en Rosario, acá, en el Hotel Savoy de San Lorenzo y San Martín. El proyecto de la familia era irse a vivir a España. La decisión ya estaba tomada y tenían todos los pasaportes listos. Lo que me acuerdo, bueno, de los pasillos, me parecía una cosa inmensa, grandísima el hotel, anchos lo veía, debe ser porque yo era más chiquita. De la terraza me acuerdo bastante, porque se ve que
muchos nos traían a la terraza a pastorear. Tenías toda una vista panorámica de la ciudad. Después, bueno, con todos los edificios que se van haciendo, por supuesto que no, queda todo encajonado, tapado, sí. Acá hay una foto de cuando habría pasado Perón en un viaje que hizo a Santiago del Estero. Paró acá en Rosario y eso sería más o menos de julio de 1953. Sí, es obra. Toda esta gente lo estaba esperando, fíjate, todos de traje. Incluso esta noticia salió en el diario también. Así fue. ¿Vos te acordás de ese día? No, en realidad yo era muy chica. Claro. María. Yo vine de 4 años de Buenos Aires, así que ¿cuánto tenía acá? Calculo que podía tener 4 o 5 años. Perón inicia su regreso a la capital federal. De paso debe cumplir su anunciada visita a Rosario. Nutridos contingentes de trabajadores le ofrecen renovados y calurosos testimonios de adhesión. Y en su entusiasmo el pueblo rompe los cordones para acercarse al líder. El acto principal de adhesión y homenaje al primer magistrado se celebra en la Plaza San Martín, donde se concentra una extraordinaria multitud que hace recordar las inigualadas reuniones de nuestra Plaza de Mayo. Ese día que Perón pasó por Rosario, se encontró con Nora y le envió a través de ella un saludo a todos los trabajadores del diario La Capital. Eran unas fotos firmadas por él, de puño y letra. Después de ese encuentro, tuvieron otras 2 reuniones en Buenos Aires, en las que charlaron sobre los problemas relacionados al periodismo gráfico. El gobierno pensaba que los diarios eran los principales portavoces de los sectores económicos dominantes y opositores a las conquistas de los sectores populares. En 1951 se produce la expropiación del diario La Prensa. Por entonces, en el Congreso, John William Cook decía: "Estamos contra la prensa porque creemos que diarios de esa clase son los que han impedido o demorado todas las posibilidades de reivindicaciones proletarias en Latinoamérica". Este conflicto se extendió a todos los ámbitos de la sociedad y se hizo clara la división peronismo-antiperonismo. Resuena en la plaza una explosión. Atacado el pueblo a mansalva, poderosas bombas causan muertos y heridos. El último llamado a los opositores para que en vez de poner bombas se pongan a trabajar en favor de la República. En medio de aquella sociedad dividida, Nora asume la dirección del diario La Capital. Sabía que su voz, sus convicciones, se oponían a su familia y a gran parte del país. Nora era una mujer peronista, decidida a imponerse en un mundo de hombres. ¡Qué sala! Quedás chiquitita ahí. En la inmensidad de la sala quedás chica. Sí. Mirá esos cuadros. ¿Y cómo fue la entrada de Nora acá, en el diario? ¿Vos te acordás de eso? Hay 2 versiones. Yo creo más en la que
dicen que hubo reuniones con Perón, entonces es como que le encarga, digamos, que es hacerse cargo de la capital junto con mi padre, que era el subdirector. Claro. Otra versión dice que la familia Lagos, ante la expropiación de la prensa, quieren tratar de evitar eso, entonces le piden que se haga cargo del diario. Claro, claro. Yo no creo que esa versión sea verídica, porque cuando ella asume el diario, los demás familiares no entran más, digamos, no reciben acciones tampoco. Sí, pero de alguna manera les vino bien también eso. Sí, les vino bien. Les vino bien porque el diario no se expropió. Claro. Mientras trabajan en la dirección del diario, Nora y Hugo, junto a mi mamá y mi tía, se mudan a una casa de Boulevard Oroño y 3 de Febrero. Se instalan definitivamente en Rosario. Los horarios eran medio descoordinados. Trabajaban hasta las 4 de la mañana, que era cuando salía el diario, se quedaban hasta que saliera el diario, así que dormían en la mañana. Yo me acuerdo que mi hermana le escribía cartitas, por ejemplo, como para que las pudieran leer cuando se despertaran. Los domingos era un día que compartíamos más en familia, justamente en esta sala hermosísima, con unos sillones muy cómodos, llenos de libros y discos, de esos discos grandes de pasta. Se te ve muy contenta y hay un perro. Acá sí. Yo me estoy como mirando una mueca que está haciendo mi madre, que era de hacer muchas muecas, muchas graciosas con la cara. La gestión de mi abuela como directora del diario fue abierta a los trabajadores, al pueblo y a la región. Dicen que era común verla junto a los empleados en los talleres y en la imprenta, ahí en el subsuelo del edificio de calle Sarmiento. Para despedir el año, confraternizaron dirección y personal de este diario. Claro, es lo que te estaba diciendo. La sí. reunión se desarrolló en un franco ambiente de camaradería. Y mírala a ella ahí, Sí. rodeada de todos, eran todos Sí, hombres, ¿no? Todos se los hacían trabajadores. así. Mira acá, dice nuestra directora pronunciando el discurso en que fijó la posición de la capital. Bueno, esto es fundamental porque lógicamente que la capital cambia rotundamente de signo político. Claro. Al ser un diario totalmente antiperonista, antes de su dirección, va cambiando, o sea, se transforma en un, transmisor de las acciones de gobierno y impulsor de su discurso. Primer mandatario de los argentinos llega a Asunción, va a presidir allí la devolución al gobierno y pueblos paraguayos de los trofeos de una guerra afortunadamente ya lejana. Nora aumenta su participación política y forma parte de la comitiva que acompaña a Perón en su viaje a Paraguay. Escribe y pronuncia un discurso donde resalta su compromiso de lucha por las conquistas sociales. Su figura comenzaba a destacarse más allá de la dirección del diario. Esta carta te quería leer. Dice: muchachos, amigos, hubiera sentido mucho no poder estar aquí, entre ustedes,
cuando celebran los 25 años de trabajo de uno de los dueños de la capital. Y digo uno de los dueños, compañero Giacomino, porque creo que después de 25 años de entregar sus fatigas, sus entusiasmos a una empresa, cualquier trabajador debe sentirse un poco dueño de lo que ha ayudado a crecer con su labor de todos los días. Yo creo que Ovidio Lagos no hubiera faltado al almuerzo en que se festejaban las bodas de plata de uno de sus hombres. Y yo, que soy la más humilde de las descendientes de Ovidio Lagos, aquel soñador, pienso que debemos grabar bien adentro en nuestros corazones esa frase inicial que es bandera y arma de combate. Las columnas de la capital pertenecen al pueblo. Y es por eso, porque siento muy profundamente ese lema de mi bisabuelo, es que vengo a agradecerle, amigo Giacomino, todo lo que usted ha hecho por la capital en estos 25 años, y lo hago con mi brindis por su felicidad personal y un gran abrazo, lo mismo que los otros compañeros. Bueno, qué bárbaro. Un poco sintetiza todo lo que vino a hacer, digamos, y lo que concretó también. Sí. Es una reseña muy concreta de lo que pasó acá adentro. Es claro que no es la oveja negra de la familia, No, o por lo menos nada. de esa familia. Sí, es la oveja negra porque no representa lo que querían representar los Lagos y lo que siempre representaron. El enfrentamiento armado, iniciado con aquellas explosiones en 1953, termina 2 años después con el bombardeo a Plaza de Mayo. La voz de los sectores dominantes se impone. Hasta que llegó el mediodía del 16 de junio. Los transeúntes fueron sorprendidos por la presencia de aviones que, según la versión oficial, volarían para rendir homenaje al libertador. El exmandatario, según trascendió después, sabía desde horas antes que aquellos aviones no iban a volar para rendir homenaje, sino para bombardear la Casa de Gobierno de no presentar él en el certificado su renuncia. El exmandatario y los miembros de su gobierno buscaron con anticipación su refugio, dejando que la población, ignorante de lo que sucedería, transitara confiadamente por Plaza de Mayo. Esa táctica inhumana perseguía un fin, el de asegurar al exmandatario una posición de víctima, en tanto se trataba de desprestigiar el movimiento revolucionario. Mi preciosa Pilín, tengo una fotografía de tu retrato hecho por Jurgen en aquella casona tan linda en que vivíamos, felices, luchando y queriéndonos. Las escaleras tenían el pasamano hecho con letras trenzadas, la N y la H, Nora y Hugo. Parecía nuestra casa de siempre, y ya ves, se hizo pedazos como si fuera de papel. Muchas veces en estos años que han sido como un sueño, he suspirado ante ese retrato tuyo y me he dicho, ¿estarás siempre tan bonita? Pilín, campanita mía, te quiero mucho. Pienso cómo serás en tus 14 años y me impacienta el deseo de tenerte apretada contra mi corazón. Cómo me emocionaste el otro día cuando hablábamos por teléfono y te sentí llorar. Todo esto es una prueba terrible a la que hemos sido sometidos tu mamá y yo por querer penetrar en lo desconocido. Yo hace tiempo que he triunfado en esta prueba, serenando mi alma. Tu mamá, no sé. Queridita, te mando muchos besos, toda la ternura que debes necesitar en estos momentos y te espero lo más pronto posible en Posta de Mayo. Tu papá.
Yo creo que un poco dice, digamos, la felicidad perdida después del golpe militar y lo que significó eso para las familias peronistas. O sea, toda una época de cambios, de lucha, de cárcel, de persecución, de exilio. O sea, un golpe, una ruptura de la vida cotidiana que aún no había conocido hasta ese momento. Ahí se comienzan a ver los periódicos. La Argentina está más o menos en la mitad del rollo. Bien. Y si querés verlo con más nitidez, acomodas la luz de arriba. Bárbaro. Bueno, trabaja tranquila. Bueno, muchas gracias. Después del golpe de Estado, a Nora la echan del diario. Pero no era una mujer que se iba a dar por vencida, sino todo lo contrario. Empieza una lucha escrita por el retorno de Juan Domingo Perón y de resistencia contra el gobierno de facto. El 8 de diciembre de 1955 salió a la calle el periódico La Argentina, libre, justa y soberana. Mi abuela lo dirigía. La Argentina era de circulación semiclandestina. Si bien se distribuía en algunos kioscos, su contenido identificado con el peronismo estaba condenado por las proscripciones del gobierno militar. Y llegó el momento en que el general Lonart hizo su entrada en casa de gobierno para prestar juramento como presidente del gobierno provisional de la República. En Plaza de Mayo estaba el pueblo, no para tributar su adoración a un hombre, sino para avivar a una revolución que venía a devolver su verdadero significado a la más preciada de todas las palabras: libertad. Un nuevo tiempo comenzaba en la historia del país y en la vida de Nora. Unos festejaban, pero para mi abuela era el inicio de años de lucha, persecución y cárcel. La capital quedó reintegrada en la víspera a sus legítimos propietarios. El pueblo, que en forma espontánea se reunió frente a este diario, exterioriza su júbilo por el reintegro a sus legítimos dueños. No bien ocurre el golpe, que los parientes recuperan el diario, al día siguiente cae presa. Y cuando estaba editando La Argentina, otra vez presa. Yo puntualmente, del día ese que tocaron timbre y dijeron, la venimos a buscar, no me acuerdo. Mira, Flo. Sí. Acá están las notas. Este es el diario clandestino que ella había armado. Crónica de la madrugada. El abogado Luis Saborido Aranda ha hecho conocer a la justicia los pormenores salientes del episodio que aún no puede ser calificado ni de detención, ni de secuestro, ni de simple desaparición, por cuanto no ha sido posible reunir los recaudos legales para una adecuada determinación. Lo cierto es que a las 3 horas del 29 de diciembre
fuerzas de la Gendarmería penetraron sorpresivamente en el domicilio de la señora Nora Lagos, en Boulevard Oroño, 1345, y procedieron a su detención sin exhibir documento legal alguno. Nora Lagos ha desaparecido. El pueblo reitera su adhesión a la reafirmación democrática de la Revolución Libertadora. Va a prestar juramento al nuevo presidente provisional, general Pedro Eugenio Aramburu, depositario de la fe democrática del pueblo y de las Fuerzas Armadas. Tiene cara de presidiaria. Sí. Sí, bueno, pero fíjate acá también. Acá una cara de bronca terrible porque se ve que ya había sido el golpe militar, me parece. Ay, mirá esta foto. Las mujeres, entonces ellas estuvieron presas con Nora. Claro. Porque ellas eran activistas también del Partido Peronista Femenino. Esta Anita Macri murió a los 105 años, ahora hace poco, en febrero del 2022. ¿Ella? Estaba presa con mi madre también. Esta es Delia Parodi. Esa debe ser Alicia Guren, está la compañera de Cook, de John William Cook. Y esta, ¿quién es? Juanita Larrauri también. Las conoce a todas estas mujeres, eso le impulsa a seguir la lucha. Nora sale de la cárcel y continúa la lucha por el regreso de Perón. Ya habían dejado la casa de Boulevard Oroño y se instalaron con mi mamá y mi tía en una pensión. Nora y Hugo se habían separado. Ya no pensaban igual, ya no eran los mismos. El peronismo no estaba unido tampoco, había distintas miradas. Tanto es así que cuando ella sale de la cárcel, mi padre, digamos, representa una de las miradas y dijo, desasillar hasta que aclare. Y se va a los gigantes, al Zacate. Toma su camino, claro. A un campito. Y bueno, y ella se queda acá, digamos, trabajando, Resistiendo. colaborando con la resistencia. Que aparte la resistencia fue una cosa muy, muy amplia, digamos, muy ramificada, porque toma tanto, qué sé yo, las casas, lo que se hacía dentro de las casas, tanto las mujeres que colaboraban con sus compañeros, como la que salía directamente a luchar de otra manera. O sea, era toda una cooperación muy grande. Soberanía fue el segundo de los periódicos semiclandestinos que editó Nora. Estaba en pareja con René Bertelli. Él era de Tucumán y un reconocido militante de la resistencia armada peronista. Nora publica en Soberanía: luchemos sin cesar, con todas las fuerzas disponibles, para restaurar la plena vigencia del derecho y de la libertad, que nuestro sacrificio ya será un día recompensado. Por la patria y nuestros hijos, por el futuro nacional y por nuestras convicciones argentinistas, adelante. Prohíbese el uso de elementos y nombres que lesionaban la democracia argentina. En realidad esto era el decreto que se promulga en el 56, el decreto 4161, por el cual no se podía nombrar a Perón, ni Evita,
ni cantar la marcha, ni pasar la marcha por ningún sitio, nada que tuviera que ver con el peronismo. Claro. Bueno, y otra de las cosas que ocurre, que es por lo que va en cana, es porque en el diario Soberanía aparece una foto del velorio de Vita. Y en función de eso la llevan detenida. Nora y René estuvieron presos en Buenos Aires. Sin embargo, fueron pocos meses, porque lograron fugarse. Huyeron a Paraguay y se llevaron a mi mamá y mi tía, que tenían 8 y 9 años. Dicen que el viaje fue difícil. Llevaban documentos falsos, hicieron partes en tren, cruzaron la selva y atravesaron ríos en balsas precarias. Recorrimos a pie un trecho de la selva misionera. Parecía decía mi hermana, una historieta de Tarzán, digamos. Bueno, y después de eso seguimos hasta que, bueno, llegamos a Asunción. Y ahí en Asunción lo primero que hicimos fue parar en una pensión muy, muy, muy pobre, la pensión, en realidad. Tan pobre era que nos agarramos sarna, todos. Hola, Flor, ¿qué tal? Mi abuela junto a sus hijas y René regresaron del exilio en Paraguay en 1958. El 12 de julio de ese mismo año nace Juan Manuel Facundo Bertelli, mi tío Yacui. Era hijo de Nora y René. ¿Habrá alguien acá? Me parece que no. Nora, de vuelta en Rosario, retoma la dirección de Soberanía, pero al poco tiempo su aparición se interrumpe. Hola, adelante, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Puede ser Nora. Exactamente. Los últimos números son de mayo de 1958. Fabiana. Bueno, gracias. Hago pasar. Che, qué bárbaro. Bueno, Está igual esta casa como cuando vivíamos. Yo viví desde el año 1957 a 1961 acá. Ella es como que después de Soberanía deja esa militancia, digamos, que tiene que ver con los diarios semiclandestinos. Pero supongo que... Sigue militando desde otro lugar. Claro, exactamente. Como todos los peronistas de la época que colaboran con la resistencia, toma otro tipo de tareas. Había muchas reuniones en esta casa, mucha ida y vuelta, gente que entraba, salía. Y la última detención se produce en el año 61, cuando yo estaba separada de René Bertelli, y fue por el asunto de que la acusan de haber participado en el copamiento del Regimiento 11 de Infantería. Y en un allanamiento encuentran armas en esta casa. Entonces, otra vez presa. Y en ese momento viene Hugo, que es mi hermano mayor, digamos hijo de mi papá también, por parte del padre, y ahí desmantelamos
esta casa. La desmantelamos todo y nos vamos a vivir a Buenos Aires. El camino que Nora había iniciado en 1953 como directora del diario y que parecía llevarla a convertirse en una líder política, había terminado. Sin embargo, como tantas otras veces, Nora toma otro rumbo. A finales de los 60, acompaña la militancia de sus hijas, de sus amigas y amigos, que también luchaban por el retorno de Perón. Su departamento era el centro de reunión de todas y todos esos jóvenes militantes. También, en esos años, Nora recupera las acciones del diario que le habían sacado en el 55 mediante una demanda judicial. Gracias a eso, pudo dejar de alquilar y compra su primer departamento en este edificio. Y sí, también había una fábrica de hielo. Ajá. Me acuerdo de una vez, mi hermana salió a pintar. Tu hermana. Claro, sí. y estábamos en la casa de Oski y nos enteramos de uno que estaba de campana, como le poníamos nosotros, y nos avisa que estaba presa. Mi hermana tenía en ese momento, qué sé yo, 17 años menos. Y le avisamos a Nora y agarró el Torino, se fue allá a la zona oeste. Esto me lo contó mi hermana, entró a los gritos y se la trajo, porque no podía no estar mi hermana esa noche en mi casa. Tenía Sí, yo creo que le hacían más caso que a los abogados. Seguro. Era más prepotente. Sí, no, era un símbolo. Ya venía también de una experiencia durísima ella de toda su vida desde el 55, o sea que claro, era una experta con nosotros. Sí, yo ya estaba fogueada, sí, digamos, en todas las luchas del peronismo. Era solidaria con... Solidaria. Para nosotros esto fue una unidad básica. Yo vivía acá cerca, pero me vine prácticamente a vivir acá. Porque acá en el Mirador. Acá en el Mirador, sí. Tenían una generosidad, primero de permitirnos estar, viste, que éramos bastante bulliciosos nosotros. Después le robábamos los cigarrillos, para variar, viste. Benson. Fumaba Benson a Jet, que para esa época era, viste, y nosotros éramos traviesos, así que el cigarrillito nunca nos faltaba. Era eso, ¿no? Como muy compañera. Sí, sí, sí. Es el único director de la capital que no tuvo un cuadro. Hay una galería. De una galería. Fue una actitud del diario hacia ella de quererla olvidar, sería así. Sí, separarla, no dejarla entrar, tenía la entrada prohibida. Fue una negación total, no solo de parte del diario, sino también de parte de un sector de la sociedad. Sí, sí, claro. Nora vivió como una adelantada en su época. Era transgresora y siempre que pienso que si viviera hoy en este siglo sería también una líder, porque todo lo que nos hizo sentir y cómo lo vimos vivir le trajo demasiados problemas en su vida personal porque no aceptaba la sociedad esa forma de ser de una mujer, una mujer muy fuerte y que tenía un enfrentamiento casi constante con el resto de la sociedad y fundamentalmente con la sociedad que ella, en la cual nació, que era una sociedad mucho más conservadora. Lástima que murió joven. Sí, demasiado joven. Con 55 años, realmente muy joven. Pero vivió intensamente. Ah, no, sí. Como nadie.
Caminé buscando las huellas de mi abuela. Intenté pensar aquel tiempo, recorrer los espacios que ella habitó. Descifrar dónde está Nora Lagos es develar quién fue esa mujer injustamente invisibilizada. Contar su historia hoy es nuestra responsabilidad para con otros, porque esos espacios conquistados que las mujeres transitamos en el presente con mayor comodidad fueron disputados ayer por muchas otras. Esta fue la historia de mi abuela, Nora Lagos. Mami, mira, tu abuelita Nora Lagos. ¿Qué? Tu abuelita Nora Lagos. Fue la única mujer directora del diario La Capital y lo condujo con un sentido renovado y enfrentándose a su familia y acercándose a los trabajadores. Frase amuleto: siempre hay que ir contra la corriente. Siempre hay que ir contra la corriente.